Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu favor. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, a adorarte, a bendecir tu nombre. Gracias por tu misericordia renovada. Gracias por el refrigerio, Señor, de poder adorarte y poder levantar nuestras manos a ti, Señor, y abrir nuestros labios con una expresión de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús te pido que nos hables una vez más a través de tu palabra, Señor, y traigas revelación y traigas respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este viernes pasado, este viernes hace 2 días atrás, una compañera de trabajo entró a mi oficina a saludar y a hablar muy casualmente, ¿verdad? No hemos compartido mucho, apenas la conozco, ni siquiera sé cuánto tiempo lleva con nosotros en la agencia. eh, no, ni siquiera sé, no, apenas la conozco, es la realidad. Pero como los viernes es el día que no va mucha gente a la oficina, pues eso nos permite, los poquitos que habemos, que yo creo que habíamos como 6 o 7 personas de 20 y tantos que somos, pues como que nos hace que interactuemos porque no hay nadie más. Y entonces estábamos hablando de todo un poco y ella me preguntó si yo tenía niños. Y yo le dije que sí, que yo tenía niños y ella me preguntó las edades y yo le respondí, bueno, 19 y 17. Y ella se riendo, ripostó rápidamente diciendo, esos no son niños. Y yo le explico a ella, nos reímos un rato y yo le explico que para mí siempre serán mis niños. Y ella respondió, sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Me preguntó sobre el grado de mi hija y yo le dije, bueno, que iba para 4.º año y me preguntó que qué estaba estudiando mi hijo. Y entonces, mientras continuábamos hablando, conversando, ella me hizo una pregunta que yo la malentendí, porque preguntó algo como, preguntó que cuál era el signo o algo similar. Entonces, entre la traducción y el inglés siendo mi segundo idioma y todo eso en mi mente, yo pensé que lo que hacía era preguntándome que qué era la carrera universitaria de mi hijo. Y yo le respondí a su respuesta, finanza, ¿verdad? Entonces ella, entre risas, me aclaró que lo que me estaba preguntando era el signo zodiacal de él. A lo que yo le respondí, mira, yo no sé. Yo le dije, yo no sé. Yo dije, yo no sé porque nosotros no seguimos ni practicamos esa creencia. Entonces, esto es lo gracioso y lo sutil de la conversación. Entonces, ella bajó la voz a modo de susurro, ¿verdad? Estaba susurrando y me dijo, yo creo en Dios, pero bien susurrado. Espero que no te hayas ofendido. A lo que yo le respondí, no, yo no me ofendí y que respetaba sus creencias. Luego me respondió, pero es que yo creo en Dios, pero también creo en el horóscopo, me dijo. Y entonces ella procedió a darme una explicación ligera de por qué ella creía en el horóscopo. Y yo la estaba prestando atención. Pero el punto es que lamentablemente hoy en día vivimos en una cultura que juega con lo oculto como si fuese entretenimiento, ¿verdad? Y eso inspira lo que quiero compartirle hoy bajo el título Sombras Peligrosas. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que tener conciencia es que el ocultismo, al pasar de los tiempos, se ha metido muy sigilosamente en las actividades cotidianas de nuestra vida, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era niño se identificaba el ocultismo y era algo como que era un tanto... no repudiado, bueno, era repudiado por la mayoría de la sociedad, pero era como un nicho, ¿verdad? Y no se trataba como tan abiertamente, es lo que quiero decir. Pero hoy en día el ocultismo está metido en las películas, está metido en la música, está metido en las series y en las redes sociales. Las series más famosas de los adolescentes tratan de brujería, de brujas, de vampiros y de todas estas cosas, del horóscopo, del tarot, incluso del espiritismo. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de esto porque Cristo, a través de el apóstol Pablo, cuando le escribió la segunda carta a los Corintios, nos hace una advertencia cuando dice, segunda de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.
eso me lleva a recordar cuando yo escribía mis notas. Yo recuerdo que en una ocasión una vecina cristiana que yo aprecio mucho, una vez nos regaló lo que ella pensaba que era una pieza de decoración, pero en realidad era un dream catcher, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, un cazador de sueños, ¿verdad? Lo que es así. Ajá, una cosita redonda que tiene unas plumitas que tú lo pones, se pone en el cuarto, ¿verdad? Y entonces era para que lo pusiéramos en la habitación de Isabel para que no tuviera malos sueños. Esa es la función de eso. Entonces yo le di las gracias, pero le dije que no, porque eso era ocultismo. A lo que ella pues se mostró muy sorprendida y me dijo que ni siquiera lo sabía, que ella pensaba que era un objeto de decoración que también tenía la función de evitar las pesadillas. Muchos dicen, no pasa nada, que solo es un juego, ¿verdad? Solo es un asunto de decoración, una cosa liviana, pero lo que parece un juego en el mundo espiritual es una puerta abierta que uno le abre al enemigo, y ese es el peligro de esto. Y es nuestra responsabilidad estar atento y entender las tácticas del enemigo. Segunda de Corintios, es mismo en Segunda de Corintios, pero esta vez en el capítulo 2, el verso 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y esa es otra advertencia de que nos hace las Escrituras y el Espíritu de Dios a través de las Escrituras, que nos dice, mira, tú tienes que entender cómo es que juega el enemigo. Tú tienes que entender cómo es que trata de engañar y cómo trata de cautivar las mentes de las personas. Y la realidad es que tú y yo somos llamados a velar y a rechazar todo lo que tome el lugar de Dios. Y esta es la parte medular de lo que quiero compartir hoy. Que somos llamados a velar y a rechazar todo lo que tome el lugar de Dios. Y eso lo hemos hablado en otras instancias. Y lo mismo que estamos hablando hoy sucedía en los tiempos del profeta Isaías, que el pueblo en esta ocasión lo que hacía era que buscaba a los muertos en vez de consultar al Dios vivo. Y hoy quiero que hablemos del por qué el ocultismo es tan peligroso, ¿verdad? ¿Por qué es tan peligroso? Cómo opera sigilosamente y cómo resistirlo con el poder del Espíritu Santo. Y ahora sí, quiero que me acompañen en sus Biblias allá al libro del profeta Isaías, precisamente en el capítulo 8 y comenzando en el verso 19. Isaías 8:19 dice, si alguien les dice, consulten a los mediums y a los espiritistas que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Mira cómo comienza esta interacción de Isaías, que describe exactamente lo que el pueblo estaba haciendo en lo secreto. Le estaba diciendo, están recomendándoles que consulten a los medium y a los espiritistas que susurran y musitan. Entonces, él le describe exactamente eso, que era la actividad que estaban teniendo. Y lo interesante de esto, que él le estaba hablando a un pueblo que tenía acceso al Dios vivo, pero corría tras voces de los muertos. Entonces, piensa en esto. Ellos tenían al Dios que abrió el Mar Rojo, al Dios que hizo descender fuego en el monte de Sinaí, al Dios que le dio maná en el desierto, y aún así preferían susurrar con voces apagadas de muertos. Entonces, ¿no te suena eso parecido a lo que pasa hoy? Pero te lo voy a poner en la perspectiva para que entiendas por qué se parece a lo que pasa hoy. Nosotros hoy en día tenemos la palabra a la mano, ¿verdad? Súper accesible. Tenemos acceso a orar, tenemos acceso a que Dios nos escuche y a que Dios nos responda, pero mucha gente prefiere consultar el horóscopo de Facebook y de TikTok o el de ChatGPT para encontrar respuestas para preguntas existenciales y direcciones divinas. Entonces, la pregunta que se nos lanza hoy es ¿por qué corremos tras sombras cuando igualmente que tenía en este caso el pueblo de Israel, tenemos acceso al Dios vivo? Entonces, esto suena muy actual. El otro día yo veía un grupo de la comunidad, cómo ofrecía en las redes sociales, ¿verdad? En un grupo de la comunidad, no sé cómo se llaman, los grupos de Facebook, ¿verdad? Cómo alguien estaba haciendo ofrecimiento de una limpieza, de cartas, de astrología, de cadenas de protección, tú sabes, le decía, mira, llama este número para que arrendemos tu cita.
Y entonces, la pregunta es, ¿pero por qué esta oferta resulta tan atractiva? Bueno, porque lo habíamos dicho anteriormente, que el enemigo se disfraza de sabiduría y en este caso de energía positiva, ¿verdad? De buena vibra. Pero cada vez que alguien acude a esto, en realidad está declarando con sus actos, y esto es lo peligroso, Dios no es suficiente para mí. Por lo tanto, tengo que buscar respuesta en otro lugar. Y aquí está el peligro. Entonces, esto mismo hacía el profeta Isaías cuando los confrontaba con una pregunta que también nos aplica a nosotros. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Esa es la pregunta, el reto que se nos lanza hoy en día. Entonces, ¿a quién tú y yo corremos primero en los momentos de crisis que necesitamos dirección? En este caso, en esta historia del libro del profeta Isaías, el pueblo estaba acudiendo a espiritistas y hechiceros. Y hoy acudimos a gente que lee la mano, gente que lee aquello, a brujos, a santeros, a limpieza, a cartas, a astrología, a cadenas de protección y cosas como el estilo. Pero a veces nos vamos a lo sutil, ¿verdad? A alguien que nos dé una palabra positiva, a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar, no lo que necesito escuchar, sino lo que quiero escuchar. Entonces corremos tras esas voces que están alineados a justificar la manera de pensar que tengamos, incluso si está directamente contraria a Dios. Entonces, el peligro de esto es que esto parece inofensivo, pero detrás de esto hay demonios que esclavizan a las personas. Y leímos hace un rato que el enemigo es sigiloso. Entonces, porque las personas piensan que el enemigo va a llegar con cuernos y con cola y con un estridente, pero la realidad es que la misma Biblia nos advierte que él llega disfrazado de luz como sabiduría o como energía positiva. Y mira lo que dice ese verso 20, de ahí seguimos leyendo en Isaías, dice, yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Isaías le está diciendo, mira, no busquen en las tinieblas, vayan a la palabra, allí es donde está tu respuesta. Y mira este principio de fe que anoté aquí. La palabra es el filtro. Si algo no encaja en las escrituras, es mentira, aunque suene bonito. Entonces, hoy tenemos tantas voces que están hablando en nuestras vidas, que si influencers, que si gurús, que si supuestos profetas que venden mensajes a conveniencia. Y entonces Isaías lo que dice, a la instrucción y al testimonio, es decir, vuelve a la palabra. Entonces, aquí hay otro principio que quiero compartir. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si alguien te dice, Dios quiere que vivas tu verdad, eso suena bien, hasta inspirador, ¿verdad? Eso suena como potenciándome, ¿verdad? Dios quiere que vivas tu verdad, pero si no está en la palabra, si no está alineado a la palabra, es mentira. Y esa es la realidad. El ocultismo y estas falsas filosofías no solo nos engañan, sino que nos ensucian el corazón. Y entonces, esto me lleva a preguntarte y a preguntarme a mí también, ¿qué es lo que yo estoy usando como filtro? ¿Estoy usando como filtro mi propia opinión? ¿Estoy usando como filtro la cultura? ¿Estoy utilizando como filtro las redes sociales? ¿O estoy utilizando como filtro la palabra de Dios? El ocultismo y el peligro del ocultismo es que siempre pretende o promete respuestas rápidas, pero en el proceso contamina tu corazón y te enferma la mente y obviamente impacta tu espíritu. Entonces, como esas personas que buscan paz en un brujo o en una respuesta del mundo espiritual y terminan peor que antes, llenos de miedo, llenos de ansiedades y cosas similares. En contraste, la palabra de Dios nunca te va a ofrecer un atajo, pero sí te va a ofrecer verdad, libertad y una paz que dura, una paz duradera. Entonces, la pregunta no es tan solo qué escuchas, sino con qué filtras lo que estás escuchando.
Nosotros estamos expuestos a un sinnúmero de información, de fuentes de información, y la pregunta es, ¿qué nosotros hacemos con esa información que estamos recibiendo? ¿Cómo la estamos filtrando? ¿La filtramos a través de la Biblia o la filtramos a través de la cultura? ¿La filtramos a través de la palabra o la filtramos a través de lo que está de moda en ese momento? Mira lo que continúa diciendo ahí Isaías en ese verso 21. Entonces habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. 22. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Mira cómo está terminando Isaías aquí. Le dice, un pueblo vacío, un pueblo enojado y un pueblo sin esperanza. En eso van a terminar. Y esas son tres consecuencias claras del ocultismo. Isaías entonces describe la foto final de una hambre espiritual, de un enojo contra Dios y tercero, como una desesperación total. Es como un pozo sin fondo. Mientras más buscan, más vacíos se quedan. Entonces, esto precisamente es lo que vemos hoy. Personas que tienen todo, dinero, fama, hasta salud, pero no tienen paz. Tú los ves y no tienen paz y lo confiesan, se sienten vacíos y todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ocultismo? Bueno, que ofrece o promete respuesta, ¿verdad? Pero solo entrega más preguntas y más oscuridad en la vida de las personas. Lo que abres hoy en tu vida puede tocar tus hijos mañana. Y esto es una advertencia sumamente importante, porque ¿qué legado le dejamos a nuestros hijos? ¿Le dejamos luz o le dejamos sombra? Y nosotros tenemos que hacer un inventario de las cosas que nosotros poseemos y que nos han sido regaladas, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de revisar nuestra casa, nuestra vida y mirar si hay objetos, si hay imágenes, si hay cadenas, si hay símbolos que representan puertas del enemigo, que pudo haber sido que hasta nos las ofrecieron con buenas intenciones, pero están alejadas de lo que Dios quiere para tu vida. Y entonces el llamado es que tenemos que romper esas cosas, tenemos que salir de ellas, porque el ocultismo lo que hace es que promete luz oculta, pero lo único que nos entrega es oscuridad. Israel lo vivió y en vez de buscar al Señor, buscó ídolos, buscó espiritistas y terminó en su destrucción. Entonces, como yo te decía hace un rato, Isaías lo que hace es que nos confronta con una pregunta que todavía resuena al día de hoy. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Entonces, la respuesta correcta es sí. Solo nuestro Dios vivo y verdadero es el que consultamos y el del cual dependemos. Mira, el Evangelio de Juan 8:12, Jesucristo hablando decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo hace aquí? Que nos anda recordando que no importa cuán densa sea nuestra oscuridad, si Cristo está con nosotros, si Cristo está conmigo, esa luz nunca se apaga. Entonces, hoy es un buen día para que nosotros cerremos toda puerta al ocultismo y a la superstición, ¿verdad? Que pudimos haber abierto o estemos caminando sobre ella y renunciar a eso y cerrar esa puerta y correr a la puerta de Cristo y entregarle eso a Cristo. Nosotros no necesitamos limpieza, no necesitamos carta, no necesitamos horóscopo, no necesitamos ningún tipo de superstición, que si no camines por debajo de la escalera, que si el gato negro, que cuántas tonterías más. No es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es a Jesús, la luz verdadera que rompe toda oscuridad en nuestras vidas. Entonces, hoy somos llamados a entregar nuestras vidas, a romper con toda sombra, con todo indicio de ocultismo y decirle y decidir caminar en la luz de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estamos llamados a decirle al Señor, Señor, tú eres suficiente. Amén. Señor, tú tienes cuidado de mí. Señor, tú tienes cuidado de mis hijos. Señor, tú tienes cuidado de mi salud. Señor, tú tienes cuidado de mis finanzas. Señor, tú tienes cuidado de mi destino.
Señor, tú tienes cuidado de los míos. Y decirle, Titi, sobre todas las cosas tienes cuidado de mí. Tú sabes lo que es mejor para mí y lo que es mejor para los míos. Solo eres tú capaz de darme paz, darme reposo, darme descanso y eliminar toda ansiedad de mi vida. Solo tú eres la respuesta para mi vida y fuera de ti no hay nada más que yo quiera buscar. El enemigo siempre va a ofrecerte cosas tentadoras, pero son a short term. ¿Cómo se? A corto plazo, gracias. El Señor nos ofrece respuestas que son a largo plazo. Y a esa nosotros debemos de aspirar. Isaías le hizo la advertencia, llamó al pueblo a confrontarlo. Los confrontó y le dijo, ustedes están buscando respuestas en aquel lugar donde no deben de buscar respuesta, teniendo acceso al Dios vivo. La misma llamada es para nosotros. Tengamos cuidado donde andamos buscando respuesta, en donde estamos descansando, en donde estamos confiando, cuando tenemos acceso a aquel que pagó con su vida nuestra conexión directa con el cielo y con el Padre. Puestos de pies. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu favor. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nuestras vidas y nos adviertes, Señor, cuando estamos sustituyéndote con cosas que parecen, Señor, benévolas. Pero en realidad, Señor, su fin es la muerte y separarnos de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por la revelación que comparte tu palabra en el día de hoy, que nos trae a cuenta y nos dice, Señor, como advertencia, cuidado con que tú estás reemplazando la voz de Dios, Señor. Padre, gracias, porque no se puede servirte a ti y servir a las tinieblas a la misma vez y tú nos lo recuerdas hoy, Señor. Escogemos servirte a ti, Señor. Escogemos entregar nuestras vidas a ti. Escogemos depender de ti, Señor. Le decimos no a aquello que quiera tomar su lugar, Señor. Se llame superstición, se llame buena suerte, se llame como se llame, Señor. Si no está alineado a ti, lo rechazamos. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra, Señor, y gracias por tus hijos, Señor, y por lo que continúas haciendo en nosotros y por nosotros. Por Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo Dios.